Hola, muy buenas tardes. Universidad UNIAC les da la bienvenida el día de hoy al conversatorio de la Facultad de Administración titulado El rol de los stakeholders en la estrategia del negocio. Hoy nos acompaña Ulises Pacho Gaona, doctorado en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario en UNAM, UADEC, México, MBA en State University of New York de Estados Unidos e ingeniero comercial de la Universidad Católica del Norte. Comentarle a todos los asistentes que pueden realizar todas sus dudas y consultas en nuestro chat de Zoom, como también en nuestro Facebook Live, porque también se está transmitiendo a través de ese canal. Así que les doy la bienvenida y muchas gracias. Adelante, Ulises. Muy bien, un saludo a todos a quienes están participando de este conversatorio. Primero que nada quisiera determinar si se está viendo bien el slide. Fernanda, ¿sí, ¿no es cierto? Sí, lo estamos viendo. Perfecto. Bueno, como les decía, una bienvenida a todos ustedes, ¿no es cierto?, a los que están participando de este conversatorio. El tema de hoy, ¿no es cierto?, es ver cómo los stakeholders están cumpliendo un rol diferente, mucho más activo, ¿no es cierto?, en la estrategia de negocio de una empresa. De tal manera que voy a desarrollar esa temática a partir de analizar algunos puntos, ¿no es cierto?, que creo que son relevantes para poder comprender el ámbito y alcance de lo que el stakeholder hoy día, ¿no es cierto?, tiene en el contexto de la estrategia de negocio de una empresa. En ese contexto hablaremos un poquito acerca de qué determina el desempeño de la empresa hoy por hoy. Es una gran pregunta. Y también, ¿no es cierto?, vamos a ver el concepto de cómo el nuevo paradigma empresarial se empieza a sentar ya en la sociedad y vamos saliendo del antiguo paradigma que revisaremos, que está basado exclusivamente en el shareholders, para transitar, ¿no es cierto?, a un enfoque más orientado a los stakeholders. Para poder continuar, ¿no es cierto?, es necesario que les pueda definir un concepto de stakeholders. Hay varias definiciones. Voy a compartir con ustedes una que es muy interesante, que es el que de alguna manera empieza con este tema en lo que es la administración de empresas. También trataremos de vincular cómo los stakeholders están presentes en la idea de conseguir una ventaja competitiva en un mundo actual. A su vez, veremos el análisis del impacto que tienen los stakeholders al interior de la organización. Es un gran tema y justamente ahí lo que vamos a ver es fundamentalmente de qué manera el stakeholder no solo hay que identificarlo, sino también hay que jerarquizarlo en el contexto de la estrategia de negocio de la empresa. Y terminaremos, ¿no es cierto?, con una leve descripción de lo que es la responsabilidad social empresarial y cómo, ¿no es cierto?, está incorporado dentro de ello, ¿no es cierto?, entre otros elementos, los stakeholders. Para concluir con 4 puntos, ¿no es cierto?, que dan la estructura general de la presentación. Bueno, sin más, ¿no es cierto?, primero que nada, el primer tema es justamente tratar de ver qué determina el desempeño de una empresa, ¿no? Y vamos a ver que esta respuesta es bastante dinámica. Quiero hacer una aclaración. Cuando hablamos de determinante del desempeño, hay que agregar, ¿no es cierto?, ¿qué entendemos por desempeño? La verdad, por desempeño estamos hablando, ¿no es cierto?, de el resultado que tiene esa empresa en un determinado momento del tiempo, que puede estar asociado a una utilidad neta, puede estar asociado a una rentabilidad del patrimonio, ¿no es cierto? Puede estar relacionado con un retorno sobre la inversión, etcétera, ¿no? También, eventualmente, cuando hablamos de desempeño, hablamos de participación de mercado, hablamos, ¿no es cierto?, de el grado de conocimiento que tiene la clientela o el mercado sobre la empresa, etcétera. Cuando hablamos de este mismo desempeño, pero lo comparamos, el desempeño de la empresa con el desempeño de otras empresas de la industria, y vemos que estamos bajo el promedio, estamos sobre el promedio, ese indicador es un primer indicador, ¿no es cierto?, para determinar si tenemos ventaja competitiva o no. Es un tema que veremos probablemente en otra charla, pero hoy día quiero detenerme solamente en este tema, que es qué determina el que una empresa tenga
un alto nivel de desempeño, un mediano nivel de desempeño o un bajo nivel de desempeño. Para ello es importantísimo partir configurando una concepción de lo que se entiende hoy día por gestión estratégica. La verdad es que en la práctica y después de mucho andar, la gestión estratégica consiste en todos los análisis, todas las decisiones y acciones que emprende una empresa, persiga esta o no lucro, para crear y mantener ventajas competitivas. Esa es como la idea central de lo que es la gestión estratégica hoy día. La verdad, cuando uno revisa el término, no existe una definición ampliamente aceptada, exacta. Sin embargo, esta idea captura lo que en general uno puede encontrar en cualquier literatura o libro, ¿no es cierto?, reciente de gestión estratégica. Ahora, de este concepto, obviamente se desprenden dos elementos esenciales, ¿eh? El primero de ellos es que la gestión estratégica de una organización implica en general tres procesos continuos, ¿eh? Son recurrentes, realmente están siendo retroalimentados en forma permanente y claramente, ¿no es cierto?, requiere la atención desde la alta dirección, estoy hablando del directorio, a la administración, la gerencia general con su equipo de primera línea, ¿no? En una de las primeras partes, ¿no es cierto?, de este proceso es lo que es el análisis, ¿eh? Y en el análisis es justamente revisar la visión que tiene la compañía, que no es ni más ni menos que cómo quiere ser percibida la compañía en un momento determinado del tiempo. Estamos hablando de futuro, ¿no? Hablamos de un análisis de la misión actual que tiene la empresa. Esto es la respuesta que da la empresa a la pregunta, ¿por qué hacemos lo que hacemos hoy? También, ¿no es cierto?, implica analizar los objetivos estratégicos. Verán, cuando uno hablaba de gestión estratégica hace 30 o 40 años atrás, los objetivos estratégicos tendían a permanecer durante, no sé, 20 años, 10 años. ¿Ah? Hoy por hoy, con la vorágine de los cambios, la dinámica competitiva, los entornos turbulentos, las innovaciones reiteradas y disruptivas que aparecen, obviamente estos objetivos estratégicos requieren ser analizados sobre una base de más corto tiempo que lo que se hacía en antaño. Estamos hablando de 3 años, 5 años, en algunos casos hasta 1 año. Así de rápido está todo esto. En la etapa de análisis corresponde también revisar los valores corporativos, esto es, determinar en el contexto de la cultura organizacional, ¿no es cierto?, qué cosa es correcta y qué cosa es incorrecta, cuál es el comportamiento aceptado y cuál es el comportamiento que no es aceptado. En esta etapa de análisis también se utiliza, ¿no es cierto?, el FODA, que es una forma, ¿no es cierto?, de analizar el ambiente externo como lo que sucede al interior de la organización. En el FODA vemos fortaleza y debilidades, ¿no es cierto?, como una mirada al interior, utilizamos la cadena de valor, ¿no es cierto?, y vamos viendo cada uno de los componentes de la cadena de valor, cómo podemos visualizar cuáles son sus debilidades y cuáles son sus amenazas, perdón, fortalezas. En cuanto al análisis externo, nosotros revisamos fundamentalmente el análisis macroambiental, el cual incluye revisar, ¿no es cierto?, si existen oportunidades o amenazas que nos da, ¿no es cierto?, obviamente el ambiente político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal. También hacemos un análisis del microentorno, para ello ocupamos fundamentalmente algunas herramientas de economía. El modelo que más se utiliza, ¿no es cierto?, en la administración de empresas es el modelo de las 5 fuerzas de Michael Porter, que es una alternativa de revisar esta industria, donde, ¿no es cierto?, visualizamos la rivalidad que hay entre los competidores, el poder negociador de los compradores, poder negociador de los proveedores, la amenaza de sustitutos y obviamente la amenaza de nuevos entrantes. También dentro de este análisis utilizamos muchas veces el concepto de grupos estratégicos, que es muy interesante, ¿no es cierto?, para visualizar más en detalle de qué manera está posicionada la empresa en el contexto de toda la industria y en relación a todos los participantes de la industria. Ahora bien, hay dos decisiones críticas, clásicas, que implican, ¿no es cierto?, la gestión estratégica de una organización. La primera de ellas, ¿en qué industria deberíamos competir? Es una decisión importante
no está dentro de la charla o el conversatorio de hoy día, pero sí es importante, ¿no es cierto?, reconocer que esta es una de los elementos, una de las preguntas clásicas, críticas que toda organización debe hacerse, ¿cierto? ¿Debo permanecer en la industria que estoy o además debo participar en otras industrias? Es una pregunta importante. Y otra pregunta que tiene que ver con decisiones son cómo deberíamos competir en esa industria. ¿Ah? ¿Cómo se va a competir en la industria que se ha seleccionado? Normalmente las respuestas son clásicas desde una combinación de liderazgo en costo, a diferenciación, o solamente competir vía costos, ¿no es cierto? Vía a lo mejor entregar un atributo muy diferente a lo que promete o compromete la competencia. También puede ser una estrategia, una forma de competir vía muy enfocada, con segmentos muy reducidos. Pero bueno, ese no es el tema de hoy día. Lo que importa es que son decisiones, dos decisiones para mi gusto extremadamente relevantes, ¿no es cierto?, en este proceso continuo que es la gestión estratégica. Ahora, dentro de las acciones, obviamente hay un sinnúmero de acciones que se deben de tomar a partir de las respuestas que se dan, ¿no es cierto?, a las dos preguntas previas que corresponden a la etapa de decisiones. Para mi gusto, ¿no es cierto?, hay dos elementos, ¿no es cierto?, ejes importantes de esta tercera etapa del proceso, que es el alineamiento estratégico, cómo lograr que la empresa esté alineada en relación a su estrategia de negocio, si es que es una unidad estratégica de negocio, o si es una estrategia corporativa, ¿no es cierto?, si es una corporación. Por supuesto, dentro del contexto de la acción está cómo hoy día, ¿no es cierto?, utilizamos el control estratégico. Quizás esto ha cambiado, una de las cosas que más ha cambiado, ¿no es cierto?, producto no solamente de aplicación de nuevas técnicas, sino también por el uso importante de la información. Entonces, en concreto, la primera idea que aparece sobre esta concepción de gestión estratégica es que ella implica que tres procesos continuos, ¿cierto? Análisis, decisiones y acciones, siempre presente en la gestión estratégica. Pero por otro lado, también hay un segundo elemento que se desprende de esta definición, ¿no es cierto?, de herencia de gestión estratégica, ¿cierto?, que tiene que ver con determinar cómo va a competir una empresa para que pueda obtener ciertas ventajas sostenibles en el tiempo, ¿no? Y aquí nuevamente hay dos preguntas donde la organización debe focalizarse para poder, ¿no es cierto?, comprender el ámbito y alcance de esto. En primer lugar, ¿no es cierto?, es cómo debemos competir para crear ventajas competitivas en el mercado. Es una pregunta importante. ¿Cómo debemos competir? Y la segunda, ¿cómo podemos crear ventajas competitivas en el mercado que sean únicas, que sean valiosas y lo más importante, que sean difíciles de copiar o sustituir por los rivales, ¿eh? Si esto se logra, ¿no es cierto?, probar, ¿no es cierto?, la empresa generar los suficientes recursos como para seguir innovando. En la práctica les puedo decir que es muy difícil mantener una ventaja competitiva ad eternum, normalmente es por tiempo limitado, y lo que hace la empresa es tratar de que ese tiempo sea lo más largo posible para poder darse tiempo de recuperar inversiones, para mejorar su posición de mercado y fundamentalmente para tener tiempo también y dinero, ¿no es cierto?, para poder incorporar nuevas innovaciones al mercado. Esto como una pequeña introducción al entrar a nuestro tema del rol de los stakeholders en la estrategia de negocio, pero es bueno considerarlo, es algo que muchos de ustedes ya saben, pero quería, ¿no es cierto?, de alguna manera retomarlo para refrescar un poquito antes de entrar al tema. Bueno, una de las preguntas más importantes que se ha hecho, ¿no es cierto?, en los autores, la gente que practica esto de la gestión estratégica desde la perspectiva teórica y práctica, es bueno, ¿qué explica el desempeño superior de una empresa? ¿Qué hace que una empresa tenga un desempeño mejor que otra? ¿Por qué algunas tienen un retorno sobre la inversión mayor que otras? ¿Por qué algunas empresas tienen una valorización de su patrimonio mayor que otras? Bueno, la evidencia estaría mostrando, y esto es muy interesante, ¿no es cierto?, estaría mostrando que en la práctica hasta un 55% tiene que ver con los efectos de la empresa. Esto es, en el fondo, lo que estamos diciendo es que
las acciones que hace la empresa, ¿ah? Los movimientos que hace la empresa, las decisiones que toma la empresa, explicaría más o menos hasta un 55% de este desempeño superior. Es un tema importante porque entonces pareciera ser que este logro de esta idea de alcanzar una ventaja competitiva se debe a la empresa, se debe al que practica la gestión estratégica, ¿eh? Se debe a usted, por decirlo así, ¿eh? Ahora, eh, entre 20% y menos, 18, 17%, por eso aparece el símbolo negativo acá, se debe a efectos de la industria, ¿eh? Esto es, el componente industrial también estaría afectando el que una empresa tenga un desempeño o un resultado superior en relación a otra. Así, si en una empresa está, ¿no es cierto?, está en crecimiento, está en pleno desarrollo, está aprovechando, ¿no es cierto?, el crecimiento de un país, probablemente ese hecho también arrastraría a las empresas a tener un mejor desempeño. Y obviamente, aquella que lidera, ¿no es cierto?, va a tener también un desempeño que va a ser superior al promedio o los seguidores. Ahora, lo interesante de esto es que hay un 25%, entre 25% y menos, que la verdad no tenemos idea. Así de sencillo, amigos, ¿ah? No sabemos por qué, creemos que es por un ciclo económico, pero la verdad hay una varianza inexplicada importante y que aún no logramos comprender por qué una empresa tiene un desempeño superior, ¿ah? Probablemente ahí hay un espacio interesante de desarrollo para futuro, pero claramente quiero refrescar la idea en la primera parte de mi presentación, es que el desempeño de una empresa se debe fundamentalmente a los propios movimientos de la organización, la forma como se organiza, la forma como estructura, ¿no es cierto?, su layout de fábrica, la forma como se interactúa con el cliente, la propuesta de valor que hace la empresa al cliente, son decisiones empresariales, la forma como articula su cadena de valor, la manera como se relaciona con otras partes de la organización, que es lo que me interesa, ¿eh? Entonces ya estamos en una primera línea pensando que pareciera ser que entonces las empresas están en sus manos la decisión de cómo van a relacionarse con distintos actores que forman parte ahora de una nueva concepción de empresa, ¿eh? Esto es la primera parte que quería dejar claro. Ahora, en ese contexto entonces tenemos que un nuevo paradigma empresarial empieza a aparecer, ya estaba apareciendo hace bastante tiempo atrás. Entonces la empresa ya no es única y hay que considerarla, como diría José Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia. Bueno, aquí puse la empresa es ella y su circunstancia, no está sola, no está aislada. Entonces, permítame una pequeña pregunta típica que se hace: ¿por qué existen las empresas? ¿Cuál es la razón de su existencia? Bueno, hay variadas respuestas a esto, pero la respuesta general y ampliamente aceptada es que las empresas existen para crear valor, ¿no? Esa es como la idea esencial. En otras palabras, ¿no es cierto?, el hecho de que un supermercado coloque la mercadería a su disposición, que la tenga limpia, que la tenga preseleccionada, que haya, ¿no es cierto?, este supermercado hecho una negociación con sus proveedores para mantener ciertos estándares de calidad. Bueno, eso hace que la fruta llegue a las manos del cliente, que sería distinto si el cliente la fuera a buscar a un campo, a un terreno, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay una agregación de valor. Entonces, en la práctica, la razón principal por qué existen las empresas es porque ellas crean valor. Y crean valor en la medida que existen necesidades por satisfacer. Otra manera de responder esta pregunta es que las empresas se justifica socialmente su existencia porque ellas son capaces de satisfacer necesidades y deseos de la comunidad, de los clientes, etc. Ahora bien, pero los gerentes a menudo se enfrentan a la elección entre maximizar las ganancias de los accionistas versus intentar crear beneficio para una amplia gama de partes interesadas. Y aquí ya empieza a aparecer ya la temática que, ¿no es cierto?, es la esencia de este conversatorio. En el fondo, por mucho tiempo, ¿no es cierto?, hemos aprendido de que en realidad
el gerente lo que tiene que hacer es maximizar la ganancia del accionista, eso se refleja en un incremento, ¿no es cierto?, en el valor de la acción, entre otras, ¿no es cierto?, o en maximizar, ¿no es cierto?, una ecuación, ¿no? Pero la pregunta es que hoy día están apareciendo otros actores que son tan importantes como el dueño de la organización. Entonces, lo que ha ocurrido es que las narrativas de los negocios han ido, ¿no es cierto?, también mutando, es dinámica, y quisiera compartir con ustedes que la primera narrativa que uno aprende normalmente en business o en negocios tiene que ver con el capitalismo del shareholders, ¿eh? En otras palabras, el capitalismo del accionista. Aquí la idea, ¿no es cierto?, pregonada fundamentalmente por Milton Friedman, dice la libertad económica, esto es la capacidad para comprar y vender sin interferencia del gobierno. Aquí se asume que el inversor o accionista es el propietario de los medios de producción de la empresa y por lo tanto tiene la responsabilidad y el control de su uso. Y claro, lo que se busca entonces es maximizar el valor del accionista. Esto es aprendido así en muchos cursos de finanzas, en muchos cursos de estrategia, pero claramente es un tema que ya no estaría resistiendo mayor análisis porque están apareciendo nuevas exigencias que no solamente son del accionista. Ahora, una alternativa de respuesta a esto es la ha dado China, ¿no? Con la apertura de Deng Xiaoping apareció un capitalismo, entre comillas, a la Chinese, a la China, ¿no es cierto? Aquí, ¿no es cierto?, probablemente este capitalismo funciona muy bien en las capas más bajas, ¿no es cierto?, donde se hacen las negociaciones, y eso está muy cercano al capitalismo tradicional, pero el control definitivamente más visible está en lo alto de la pirámide económica. Y ahí el Estado es el que determina, por ejemplo, el precio del yuan y quién puede comprar divisas y quién no puede comprar divisas. Uno observa, y uno podría decir, esta idea del capitalismo chino es como un híbrido entre el capitalismo tradicional, ¿no es cierto?, y lo que corresponde a una economía que está centralmente planificada. Hay que seguirle la pista a esto porque claramente está ofreciendo a los ojos del mundo resultados bastante interesantes, pero detrás hay un elemento político, al igual que, ¿no es cierto?, elemento político que está en la postura de Milton Friedman. Lo nuevo que está apareciendo, y aquí vamos entrando en materia, es el capitalismo del stakeholders, que fue originalmente planteado, no exactamente por él, pero el documento que más ampliamente difusión tuvo, por Richard Edward Freeman, ¿no es cierto? Aquí se enfatiza fundamentalmente la importancia de invertir en las relaciones que tienen interés en la empresa. Esto es algo nuevo. Un poco lo que está diciendo el capitalismo, el stakeholder, es, oiga, la empresa no está sola, no se debe única y exclusivamente al shareholders, accionistas, sino que también hay otros grupos de partícipes sociales, otros grupos de interés, ¿no es cierto?, que de alguna manera tienen o son afectados positiva, negativamente, directa o indirectamente por las acciones, por el cometido de los accionarios de la compañía o de la empresa. De tal manera que es la estabilidad de estas relaciones, depende de que se comparta al menos un núcleo de principios o valores. En el fondo es, oye, si estamos como empresa existiendo en una sociedad, ¿qué valores tiene la compañía? Estos valores corporativos, ¿a qué valores se asemejan o con cuáles valores se comparten con otros grupos de interés? Ya vamos a entrar en detalle al concepto de stakeholder que viene ahora en un segundo más. Pero quiero que entiendan que tenemos una narrativa de los negocios que ha ido cambiando en el ánimo de responder a necesidades diferentes y nuevas que están apareciendo en la sociedad. ¿Eh? Algunos también han dado cuenta de la idea del capitalismo consciente, a partir de un trabajo de un profesor de la Universidad de Harvard. Pero yo quiero concentrarme, ¿no es cierto?, en la idea del capitalismo shareholder, o finalmente, ¿no es cierto?, del shareholder capitalist, que lo que trata de hacer, ¿no es cierto?, es, oye, darnos cuenta de que la empresa no está sola y que por lo tanto necesita considerar los aspectos de otros grupos de interés. Entonces, nos conviene ya ir pensando en una definición de lo que es el stakeholder, ¿eh?
Claramente, con esto del nuevo concepto stakeholder, hay un llamado de atención para ¿no es cierto?, gestionar de manera más eficiente a estos famosos grupos de interés que vamos a definir en un rato. Entonces, podríamos decir que en la definición de stakeholders, cuya traducción al español sería algo así como partes interesadas o grupos de interés, ¿no? Esa es como la traducción al español de lo que es stakeholder. Y bueno, ¿qué significa esto? En la práctica, los stakeholders van a ser individuos, ¿cierto?, grupos y organizaciones, ¿no?, que tienen interés en los procesos y resultados de la empresa. Miren qué interesante, que tienen interés en los procesos, ojo, y resultados de las empresas, ambas cosas, procesos y resultados, y de quienes las empresas depende para el logro de sus objetivos. O sea, hay una interdependencia aquí que se está reconociendo, que viene fuerte, que hay información, que por aquí vienen, ¿no es cierto?, los cambios. Entonces es interesante considerar esta definición. Esta definición, ¿no es cierto?, de stakeholder es también de Freeman, con sus otros autores, en un estupendo, ¿no es cierto?, artículo de la Review of Business Management, que justamente trata sobre la teoría de lo que son los stakeholders. Me gusta mucho esta definición, es una definición bastante buena, muy completa, porque integra no solamente a grupos, sino que también habla de individuos a nivel individual, ¿no es cierto?, valga la redundancia, pero grupos, o sea, estos mismos individuos de alguna manera configurados en grupos de interés de distintas perspectivas, y organizaciones, ¿eh?, que tienen interés. Bien, con esto en mente, entonces, nosotros podemos llegar a compartir que existirían stakeholders que son, ¿no es cierto?, externos a la organización, y stakeholders que son internos a la organización. Por stakeholders externos, estamos hablando fundamentalmente de los clientes, ¿eh?, en primer lugar. Sí, los clientes no son parte de la empresa, no están adentro de la empresa, pero son un grupo de interés que espera beneficios de parte de la empresa, pero que también contribuye a la empresa. Dentro de los beneficios que espera este cliente, ¿no es cierto?, es que la propuesta de valor de la organización sea valiosa para ellos también. Por ejemplo, productos de alta calidad, servicios, ¿no es cierto?, de buena calidad, productos duraderos, productos con cierto precio adecuado al segmento al cual va dirigido, etc. Y la contribución que hace el cliente, pues, es el dinero, es su lealtad, es el volver a comprar, es quizás el que él pregone las bondades de los productos y servicios de la empresa con otras personas que él conoce, etc. Esa es un poco la idea. Ahora, otro stakeholder importante son los proveedores, ¿no? Los proveedores, muy maltratados a veces, también son un grupo de interés que hay que administrar y hay que gestionar. Cuando uno mira el problema que ha tenido nuestro país con esta idea de que el proveedor de servicio no se le paga 30 días, se le paga 60, 90, 180, 270, y a veces se lo diluye. Bueno, es un muy mal manejo de estos proveedores. Han aparecido leyes que han tratado de tensionar a que este pago sea por ley a corto plazo. Bueno, ahí estamos ya entre los 60 y los 30 días. Los acreedores también es un stakeholder externo. Estamos hablando de que nos prestan dinero a la empresa justamente para poder financiar proyectos de inversión que permitan el crecimiento de la empresa. Un stakeholder externo son los sindicatos, ¿eh?, que se forman al alero, ¿no es cierto?, de la empresa, pero que técnicamente no son parte de la organización de la empresa. Y fíjense una cosa interesante, como un stakeholder son las comunidades, ¿eh? Si la comunidad está siendo impactada por el accionar de la empresa, por la comunidad me refiero a una ciudad, a un país, a una región, a una zona geográfica, etc. Los gobiernos también son otro tipo de stakeholder que en la práctica, ¿no es cierto?, está presente, y claramente los medios eh, de comunicación, como son los diarios, revistas, televisión, también son los stakeholders externos, porque están ellos también pendientes de lo que hace la empresa y lo que no hace. Ahora, dentro de los stakeholders internos,
Hay varios, pero estos tres son muy importantes, como son los colaboradores. Algunos le llaman recursos humanos, otros le llaman trabajadores. Yo le llamo los colaboradores de la organización, que son un stakeholder muy importante y cada vez más importante, y que de alguna manera con ello, ¿no es cierto?, podemos lograr y alcanzar esa tan mentada ventaja competitiva. Los accionistas también son stakeholders que esperan, ¿no es cierto?, beneficios de la organización, pero que también hacen contribuciones con el capital propio, pero esperan beneficios con incremento del patrimonio de la compañía. El directorio también es un stakeholder interno, forma parte del gobierno corporativo, ¿no es cierto? Y claramente la gerencia general de alguna manera tiene que tener relaciones muy diáfanas con ellos para justamente sacar adelante el proyecto de empresa. Entonces, la definición de stakeholder se nos amplía mucho más. Podemos reconocer algunos ejemplos ya, no son todos los que existen, pero están presentes en este slide. Ahora, con esto en mente, la pregunta es, ¿qué pasa con los stakeholders y la ventaja competitiva? Cómo las compañías, ¿no es cierto?, con una buena estrategia generan valor para la sociedad. Aquí algunos elementos que les puedo comentar. En primer lugar, ¿no es cierto?, las partes interesadas, los grupos de interés, los stakeholders están satisfechas. En general, la evidencia estaría mostrando es que son más cooperativas con lo que intenta hacer la empresa. Y por lo tanto, en esas circunstancias es más probable que nos entreguen información, que nos comuniquen cosas que pueda aumentar aún más la creación de valor de la empresa o reducir sus costos. Si tengo un stakeholder satisfecho, probablemente va a haber una mejor relación comunicacional con ellos y podremos en esas conversaciones obtener un afinamiento de exactamente qué es lo que quieren. Eso obviamente va cimentando una relación de largo plazo. El hecho de tener una efectiva gestión de los stakeholders, hacer análisis, decisiones y acciones, pero con los stakeholders, también genera una mayor confianza porque reduce el costo de transacciones comerciales de la empresa. Hay más confianza, ¿no es cierto? Ya hay que hacer a lo mejor menos publicidad, la gente sabe de antemano que el producto va a ser de calidad y experiencia previa, entre otros. También la gestión eficaz de la compleja red de partes interesadas. Esto es muy interesante. Los stakeholders no están solos, también están ellos interrelacionados por la ley, por temas, ¿no es cierto?, que les son comunes. Y claro, ¿no es cierto?, el hecho de que uno se conecte no solo con un grupo de interés determinado, sino con varios grupos de intereses, genera, ¿no es cierto?, un manejo más apropiado de esta red que cada vez es más compleja. ¿eh? Y por lo tanto eso permite que la empresa sea más adaptable y tenga una flexibilidad organizativa, está más sensible, ¿no es cierto?, a lo que está pasando en esa red es externa a la compañía. Probablemente, ¿no es cierto?, también la evidencia está mostrando, ¿no es cierto?, que cuando digo evidencia, en realidad hay una gran cantidad de material teórico práctico a disposición en distintos journals. Los más recientes son de estos últimos 3 años, de donde yo he estado sacando este material. La verdad es que una gestión de los stakeholders está bien realizada, la probabilidad de resultados negativos tiende a reducirse. En el fondo, y creando en retornos más predecibles y estables, que es lo más difícil de lograr hoy día. Esta idea de que los retornos en el futuro sean más o menos estables y predecibles es como la piedra filosofal, es como el santo grial que persiguen las organizaciones. Entonces, una manera de acercarse a ello es tener una gestión más eficiente con los stakeholders. Ahora, en general, las empresas pueden construir una sólida reputación, que es una imagen de marca, una imagen empresarial que es muy difícil de conseguir, pero que si se obtiene es una recompensa, ¿no es cierto?, en el mercado, porque a mejor imagen, mejores relaciones con los socios comerciales, con los colaboradores y con los clientes. En la práctica, ¿qué significa esto? Una empresa, por ejemplo, que es capaz de generar sus productos teniendo el menor daño posible al ambiente y que parte de sus ganancias, ¿no es cierto?, de alguna manera las retribuye no solamente al accionista, sino también hacia la comunidad, y esto es claramente visible, pues claramente ahí la empresa se está ganando una reputación y va a haber una mayor sensibilidad de la comunidad o de los distintos grupos de interés. Entonces, esto es muy importante considerar
Porque hoy día entonces, lograr una ventaja competitiva, que es uno de los elementos más cruciales en la gestión estratégica, ya no se puede hacer solo pensando en que se está entregando un buen producto o servicio al cliente, que es un stakeholder, sino que también tenemos que tener en consideración a los otros grupos o partícipes sociales que también están viendo qué usted está haciendo, qué está entregando y cómo lo está entregando y cómo lo está fabricando. ¿Eh? Con esto entonces en mente nos damos cuenta que el impacto que está teniendo hoy día los stakeholders es bastante poderoso en la empresa moderna. Quizás hace 15 o no sé, 25, 30 años atrás, la empresa tenía solamente fijado en su mente atender al cliente y lograr el máximo rentabilidad para la compañía. Hoy día, con tantos grupos de interés, con tantos, ¿no es cierto?, que van desde el gobierno con sus leyes, grupos de intereses asociados a determinadas formas de vivir, formas de consumir, formas de ser y hacer, pues obviamente la empresa entonces se ve en un ambiente muchísimo más heterogéneo y por lo tanto tiene que considerar cuál es el impacto que tienen los stakeholders en la empresa. En la práctica, yo he aislado acá, ¿no es cierto?, algunos stakeholders, un grupo de stakeholders, y ver más o menos cuál es la naturaleza de su demanda y para la cual, ¿no es cierto?, la empresa debe estar pendiente. Obviamente el accionista lo que busca son dividendos, es una apreciación del capital, que el valor de la acción suba, por ejemplo. Los colaboradores, que son stakeholders internos, buscan sueldos, ¿no es cierto?, de mercado, ¿no es cierto?, que no exista tanta diferencia entre el que gana menos y el que gana más, que existan beneficios que sean monetarios y no monetarios, que el medio de trabajo, el ambiente de trabajo donde ellos estén sea seguro, y la famosa y tan mentada estabilidad laboral que por hoy día está tan complicada y diezmada por lo que ha ocurrido. Respecto a los proveedores, ¿no es cierto?, una cosa que ellos solicitan es un pago a tiempo, ¿eh? Porque claramente les complica el capital de trabajo, ¿no es cierto?, y por lo tanto un proveedor que ve que hay una buena relación con su cliente, le hace la empresa, es un grupo de stakeholder que probablemente va a preferir en el futuro. Es muy importante este tema, ¿no? Yo creo que en crisis se ven estas relaciones como han pasado, hay pasadas de cuenta o no, ¿eh? También el proveedor quiere una seguridad de continuidad de relación, o sea, no quiere hacer el negocio solamente una vez, sino que quiere también una cierta continuidad. Quiere un poco asegurar flujos futuros, ¿eh?, de sus ingresos. En cuanto al acreedor, ¿no es cierto?, los bancos, ¿no es cierto?, los tenistas de bonos, lo que buscan son pagos de los intereses a tiempo y repagos del principal cuando corresponde. Los clientes, claro, fundamentalmente buscan valor, ¿eh?, un valor que está asociado a la propuesta que entrega la empresa y buscan garantías. El gobierno, por su parte, busca impuestos, cumplimiento de las regulaciones, pero también entrega, ¿no es cierto?, espacio de desarrollo, entrega, ¿no es cierto?, oportunidades para crecer. Las comunidades, bueno, fundamentalmente exigen un buen comportamiento como ciudadano, tales como la caridad, el empleo y el medio ambiente no contaminado. Fíjense ustedes la gran cantidad, y lo vamos a ver al final, de empresas que hoy día han logrado trabajar, han implementado plantas, pero a veces con grandes externalidades negativas hacia la comunidad, con malos olores, con contaminación ambiental, ¿no es cierto?, en distinta naturaleza. Si sabemos entonces, hay un listado largo, ¿no es cierto? Si sabemos entonces que los stakeholders son claves para la empresa, entonces la pregunta es, ¿cómo podemos, ¿no es cierto?, gestionar estas relaciones? Lo primero que nada, es importantísimo, es determinar quiénes son nuestros stakeholders. Esta es una fase no menores, y a veces se ve fácil, pero no lo es tanto, ¿eh? Cuando digo quiénes son, hay que identificarlos con nombre y apellido, ¿eh? Si estamos hablando de comunidad, ¿qué comunidad? ¿De qué parte? ¿De qué parte de la ciudad? ¿O es toda la ciudad? ¿Cuántas ciudades? Etcétera. ¿Qué cliente? ¿Qué tipo de cliente? Etcétera. O sea, llegar a determinar con claridad meridiana respecto a quiénes son nuestros stakeholders. A una cosa adicional que uno puede hacer acá es también jerarquizarlos, ¿eh?, por orden de importancia y decir qué stakeholder tiene un alto impacto en mí y qué stakeholder yo tengo un alto impacto en él, ¿eh? Y esto, ¿no es cierto?, nos da una idea de que podríamos tener finalmente un listado de stakeholders jerarquizados y por lo tanto el presupuesto
estratégico que está disponible para justamente gestionar los stakeholders es limitado, no es ilimitado. Y al ser limitado y al tener una jerarquía me permite, ¿no es cierto?, colocar esos dineros de manera más inteligente, de manera mucho más proactiva, ¿no? Una fase 2 tiene que ver con, bueno, si ya tengo claro quiénes son mis stakeholders, los he identificado y los he jerarquizado, la pregunta es, ¿cuáles son los intereses y demanda de ellos? ¿Qué es lo que ellos piden? ¿Qué es lo que están pidiendo realmente? ¿Qué es lo que realmente están pidiéndole a la empresa? ¿Mm? Por supuesto, esto también juega, ¿no es cierto?, de forma entre dos partes, ¿no? También la empresa también puede colocar al lado qué es lo que ella quiere respecto a esos stakeholders. Es bueno colocarlo en un documento. De hecho, esto se hace. En 2 oportunidades en donde he participado en directorios de empresas, ¿no es cierto?, se han hecho estudios stakeholders que cada vez son más finos y es muy importante para el directorio y para el gobierno corporativo en general de la compañía. Una fase 3 indica qué oportunidades y amenazas presentan nuestros stakeholders hoy día o en el futuro. Entonces, esto también es crítico, ¿no? Significa manejar un escenario, significa determinar, ¿no es cierto?, cómo posibles proyectos de la empresa podrían impactar a algunos de los stakeholders. De hecho, la ley lo pide hoy día, ¿no es cierto?, pide que si uno va a ampliar una planta en una comunidad, hacer esos estudios de impacto ambiental. Eso es lo legal, ¿cierto?, por la comunidad, pero también podría haber otros elementos que son más allá de la ley y que sí podría afectarse con esta relación que tenemos con ellos. La fase 4 implicaría qué responsabilidades económicas, legales, éticas y filantrópicas tenemos con nuestros stakeholders. Esta ya es una pregunta que se responde muy alto en la organización, probablemente en el contexto del gobierno corporativo de la institución, porque ahí, ¿no es cierto?, se ve hasta qué punto, ¿no es cierto?, va a generarse este espacio, ¿no es cierto?, para justamente dar cuenta de cómo podemos retribuir a estos stakeholders. Y esto es un temazo, ¿no? Y la última fase es ya más en concreto qué debemos hacer para abordar eficazmente las preocupaciones de los testigos. O sea, aquí ya estamos hablando del proyecto, del programa, con nombre y apellido, con tiempo, con dinero asignado, que va a permitir, ¿no es cierto?, dar cuenta de estos stakeholders. Traje un ejemplo acá de Maciza, ¿cierto?, y su relacionamiento con sus stakeholders. Ellos, fíjense lo interesante, ellos aislaron 6 stakeholders, pudiendo haber más, 10, 12, 13, pero ellos aislaron 6. Estos están en el informe integrado del 2019. Sin embargo, yo tengo otro informe años anteriores donde ellos lograron jerarquizar y ordenarlos, ponerlos del primer lugar al último lugar. Pero esta es información más reciente, quise acercarme a ello, ¿no es cierto? Y aquí tenemos una importancia relativa de todos ellos, ¿no es cierto?, como muy similar. Miren, esto es lo más típico que uno sabe, los clientes. Y claro, ¿cómo se relaciona Maciza con este tipo de stakeholder? Bueno, fundamentalmente a través de las áreas de venta, se realizan visitas en terreno, reuniones. Esta idea del face to face, el cara a cara, más que una encuesta, es muy relevante para esta empresa. O sea, quiere saber sus clientes, quiénes son, dónde están, en la medida de lo posible, ¿no? Mire qué interesante esto, las comunidades vecinas. ¿Por qué pusieron vecinas? Porque donde tiene instalaciones macizas, en el sur de Chile, genera un impacto en los pueblos, en las comunidades que están cerca de esas fábricas, ¿no? Y por lo tanto, ellos dicen, bueno, está bien, nos preocupa, pero ¿cómo nos vamos a relacionar en concreto? Bueno, lo que hacen ellos es participar en la junta de vecinos, porque ellos son un vecino más de la comunidad y por lo tanto se integran a la junta de vecinos. Esto es impensado hace 20, 30, 40 años atrás. Pero hoy día ya las empresas se están dando cuenta que si tienen una planta, una infraestructura que está cerca de una comunidad y que está afectándola, que se afecta mutuamente, entonces, bueno, hay que participar. A participación en eventos comunitarios, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé, pues, en fiestas patrias, en organizaciones de cosas deportivas, etcétera. Y que se hacen, vinculación con escuelas rurales, a través del programa de educación ambiental,
se invita a los alumnos de los colegios para que vayan y conozcan la empresa. Este tipo de cosas, ¿no es cierto?, hace muy bien. También los proveedores con quienes, ¿no es cierto?, se reúnen, ¿no es cierto?, hay reuniones de coordinación, monitoreo, operativo, evaluación de proveedores, que es lo más que conocemos. Pero miren qué interesante, también está el gobierno. Y aquí la CISA se relaciona con reuniones, con participación en mesas de trabajo, con visitas de terreno, con diputados, con alcaldes, con senadores, con quien sea, ¿no es cierto?, con ministerios, etcétera, para dar a conocer lo que está haciendo Maciza y también comprender qué es lo que quiere el gobierno y también que el gobierno entienda qué es lo que quiere la empresa. Los medios de comunicación, obviamente acá envía mucha información, ¿no es cierto?, Maciza a distintos medios de comunicación, como una manera abierta, transparente, que todo el mundo sepa qué es lo que está haciendo esta compañía. Y una cosa interesante, Maciza, ¿no es cierto?, logró identificar un stakeholder, que son las ONG, organismos no gubernamentales, ¿no es cierto?, universidades e instituciones. Y con ello participan reuniones, participación en mesas de trabajo de distinta naturaleza. Bien, entonces con ello nos cae el tema de la responsabilidad social empresarial, que está como de la mano con esto de la gestión de los stakeholders. Y este es un nuevo enfoque para el gobierno corporativo de la empresa. ¿Qué entendemos por responsabilidad social empresarial? Ya terminando nuestra presentación. Bueno, según la Comisión Europea, ¿no es cierto?, la definen como la integración voluntaria, y a mí me llama la atención la palabra voluntaria, ¿eh?, por parte de las empresas de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores. Aquí la Comisión Europea es bien clara, y he leído muchísima documentación sobre esto, es que lo que es legal, eso no es responsabilidad social empresarial. Lo que hay que hacer, hay que hacerlo, eso no es responsabilidad social. Responsabilidad social para ello es integración voluntaria. La empresa voluntariamente se integra, sin que nadie le esté pidiendo nada, sin que no exista una exigencia legal de ninguna naturaleza. Entonces, en la práctica, la RCE, ¿no es cierto?, se refiere a las acciones de la empresa que van más allá de sus obligaciones jurídicas a la sociedad y al medio ambiente. Todo eso que tiene que cumplir, todo ese compliance, no está dentro de lo que es responsabilidad social empresarial. Por lo tanto, es claro que todo lo que sea integración voluntaria puede ser, pero para que ello suceda, algunos países generan medidas regulatorias, obviamente, que crean un entorno que es más propicio para que la empresa asuma voluntariamente su responsabilidad social. En el fondo, le da el espacio suficiente para que la empresa de manera voluntaria lo haga. Ahora, abordar la RCE redunda, por supuesto, en interés de la empresa y en interés de la sociedad en su conjunto. ¿Por qué? Porque, a ver, tener un enfoque estratégico sobre cómo manejar la responsabilidad social empresarial, en lo cual está implícito, ¿no es cierto?, la gestión de los stakeholders, te puede reportar beneficio importante a la empresa. Desde gestión de riesgo, porque permite tomar decisiones, ¿no es cierto?, sin cometer errores. Hay empresas que se pusieron una faenadora en cierto lugar de la cuarta región o tercera región, con todo un ambiente negativo que ocurrió al final, ¿no es cierto? Permite ahorro de costos, ¿cierto?, porque cometo menos errores. El hecho de tener una RC importante te permite un acceso al capital de empresas proveedoras o acreedores que son más conscientes de lo que es el manejo de la RC y por lo tanto hay una buena predisposición. Estos temas los podría hablar horas y horas, pero estoy tratando por el tiempo corto que me queda. Por supuesto, las relaciones con los clientes se mejoran. Si los clientes ven que la empresa no contamina, que sus productos no tienen aditivos que son dañinos para la salud, que los empaques son reciclables, un poco que están alineados con los valores de la sociedad moderna, obviamente la empresa está sintonizándose y por lo tanto las relaciones con los clientes pueden mejorar. El cliente de vuelta más, ¿no es cierto?, lo que hace es entregar lealtad, ¿no es cierto?, testimonio de satisfacción, el word of mouth, etc. La gestión de las personas también se mejora. ¿Por qué? Porque resulta de que los colaboradores que desean participar de las empresas hoy día están buscando empresas que no solamente entreguen dinero, sino que también entreguen algo más. Dentro de ello, valores corporativos y manejo de stakeholder y manejo de la responsabilidad social. O sea, hoy día quizás no, porque hay un problema, ¿no es cierto?, de que hay desempleo, pero cuando hay
en normalidad, ya se está viendo que hay cierto tipo de, en los sistemas de reclutamiento, cierto tipo de colaboradores o potenciales colaboradores que están prefiriendo participar de procesos de reclutamiento donde las empresas realmente muestran gran capacidad de manejo con los stakeholders. Bueno, la capacidad de innovación, no voy a hablar de ello, también está presente. En materia fundamental, y para ir terminando, la norma chilena, la ISO 26000, un poco da una idea de que cómo podemos, ¿no es cierto?, adscribirnos a la responsabilidad social empresarial. Fundamentalmente, ¿no es cierto?, tiene que ver con la gobernanza, gobierno corporativo, la organización, muy importante término. Y claro, respeto a los derechos humanos, prácticas laborales, derechos humanos, ¿cierto?, la sociedad entera, de prácticas laborales, un stakeholder que es, ¿no es cierto?, interno, el medio ambiente, stakeholder externo, prácticas justas de operación, el stakeholder, ¿no es cierto?, interno y externo, los asuntos de los consumidores y participación activa y desarrollo de la comunidad. Está muy relacionado entonces la RCE con el manejo de los stakeholders. Para concluir, 4 grandes puntos que yo creo que son importantes. Primero, aparece un nuevo relato de la estrategia de negocio en donde el rol de los stakeholders pasa de ser pasivo a eminentemente activo. Y en algunos casos, tan activo que pueden destruir o eliminar un proyecto de inversión de una compañía. Basta que se una un grupo de interés, ¿no es cierto? Y puede realmente, ¿no es cierto?, entorpecer, eliminar o simplemente eliminar para siempre la posibilidad de generar un proyecto de inversión. Ejemplo, esto hay mucho y quizás lo podríamos ver después en la parte de preguntas. Segundo, muy importante, esto lo decía Peter Ferdinand Drucker más o menos, lo que no se puede medir no se puede gestionar. En otras palabras, si sabemos de la importancia del stakeholder, primero tenemos que identificarlo, tenemos que jerarquizarlo, tenemos que saber qué quiere, qué demandan y también tenemos que saber nosotros qué queremos de ellos. Esto significa medir y esto hay que llevarlo quizás a un KPI particular de stakeholder, de manejo con ellos, y por lo tanto eso va a avalar la gestión futura de la compañía. Una tercera conclusión es que para alcanzar ventaja competitiva hoy día tiene que haber una relación win-win con los stakeholders. Va a ser muy difícil, no estoy diciendo imposible, pero muy difícil que la empresa del futuro intente conseguir una ventaja competitiva sin considerar los requerimientos de los stakeholders. Y finalmente, como una conclusión de este pequeño conversatorio, tiene que ver con la responsabilidad social empresarial. En todas partes del mundo se está hablando de este tema, de este concepto. Cada vez más están apareciendo los reportes integrales de las compañías, están asumiendo su rol dentro de ello. Y en la responsabilidad social empresarial existe una amplia exigencia por gestión con los stakeholders. En el fondo, decisiones ahora y no en el futuro es lo que se está pidiendo. Con esto, ¿no es cierto?, termino mi presentación, cedo la palabra al... Muchas gracias, Ulises. Muchas gracias. Bueno, dejamos a todos invitados nuevamente a que puedan escribir todas sus consultas mediante el chat de Facebook como el chat de Zoom. Y tenemos por acá nuestra primera pregunta y dice, ¿por qué los sindicatos quedan como stakeholders externos si son formados por los trabajadores de la misma empresa? Sí, sí. Es una pregunta que normalmente me hacen muchísimo en las clases de posgrado que me ha tocado hacer estos últimos años. La verdad es que suena raro, ¿no es cierto?, que lo que pasa es que el stakeholder, o sea, el sindicato, es una organización, ¿no es cierto?, gremial externa a la empresa, no está dentro de la estructura de la empresa. Si uno mira, por ejemplo, esto para empezar, si uno mira la estructura organizacional de una compañía y ve el directorio, el gerente general, los gerentes, etcétera, etcétera, las distintas líneas, etcétera, etcétera, no ve incorporado al sindicato ahí. ¿Por qué? Porque no existe una relación contractual con el sindicato. No existe, ¿no es cierto?, ningún vínculo, ¿no es cierto?, de tipo, como dijera yo, que implique, ¿no es cierto?, que el sindicato sea parte de la compañía, ¿ya? Lo que sí existe, ¿no es cierto?, es una relación con los sindicatos. Incluso la negociación se hace entre dos partes cuando hay procesos de negociación colectiva. De tal manera que cuando uno habla de los stakeholders,
no considera, en general la literatura no considera al sindicato como parte de un stakeholder interno. Cuidado, el hecho de que diga que sea un stakeholder externo no lo estoy minimizando al sindicato, ni mucho menos, por el contrario. En algunas empresas el sindicato pasa a ser el primer lugar, ¿eh?, dentro de los stakeholders porque hay problemas o por cualquiera lo que esto sea. Entonces, en la práctica, para efectos, ¿no es cierto?, conceptuales, nada más, es que el sindicato no es considerado como un stakeholder, como es probablemente el empleado o el trabajador, que ese sí tiene una relación contractual directa con la empresa. De hecho, la empresa se preocupa de desarrollar sus talentos, mantener sus talentos, atraer talentos. Lo que hace la empresa sí, en su relacionamiento con el stakeholder, es a lo mejor hacer capacitación a sus dirigentes sindicales, pero sus dirigentes sindicales, no mis dirigentes sindicales desde la perspectiva de la empresa. No sé si se logra entender. Muchas gracias. Por acá tenemos otra pregunta y dice, bueno, muchas veces el gobierno pasa a ser un cliente muy potente. ¿Qué usted opina de Sí, eso? eso es cierto. Por otro lado Sí, tenemos... Sí. sí, Adelante. el gobierno, a ver, tiene dos caras esa pregunta. Para algunas empresas, y voy a dar algunos ejemplos, el gobierno, no solo el gobierno, sino que un cliente. Por ejemplo, las empresas que fabrican, ¿no es cierto?, o que fabrica, por decirlo así, ¿no es cierto?, los uniformes para carabineros, para el ejército, para la policía, ¿no es cierto? ¿Quién fabrica esos uniformes? No los fabrica una empresa estatal, los fabrica una empresa privada. Y por lo tanto, ahí el gobierno pasa a ser un cliente adicionalmente. ¿Eh? Y así como eso, hay un montón de cosas. Por ejemplo, una empresa constructora que se presenta a una licitación pública, ¿no es cierto?, y gana la construcción de un puente o un camino, lo que sea, también el cliente pasa a ser un cliente. El gobierno pasa a ser un cliente. En ese sentido, el gobierno pasa a ser cliente. Pero cuando el gobierno, a través de sus leyes, a través de sus resoluciones, a través de sus opciones, por ejemplo, sus proyectos de, no sé, de inversión social, la inversión que va a hacer el Estado durante un año, etcétera, todo ello, ¿no es cierto?, no lo hace con una empresa en particular, se lo hacen con todos. Pero en ese contexto, el gobierno también va generando leyes y políticas que van dando cuenta de hasta dónde permite o no permite el accionar de la empresa desde la perspectiva del gobierno. Por ejemplo, para ser más concreto, cuando sale la ley del etiquetado, ¿cierto?, estos símbolos de discos pares de color negro que aparecen en las distintas, ¿no es cierto?, empaques de productos, ¿no es cierto?, que se consumen en Chile, sobre todo con su producto alimenticio, el gobierno genera, ¿no es cierto?, y establece un parámetro, una reglamentación. Si yo no considero lo que quiere ese stakeholder, ¿no es cierto?, me va a caer la ley. Es cierto, ¿cierto? Voy a incumplir la ley. El gobierno, entonces, es un stakeholder externo porque, por un lado, genera leyes que tengo que cumplir, ¿no es cierto?, que tengo que adscribirme, pero también a veces desarrolla cierto tipo de normativas que no necesariamente tengo que cumplir, pero que sí son una guía de pensamiento. Por ejemplo, la norma de carácter general 385, que fue emitida originalmente por la Superintendencia de Valores y Seguros, y que está bajo la alero hoy día de la Comisión de Mercado Financiero, que establece, ¿no es cierto?, las mejores prácticas de gobierno corporativo. Es un documento que es autoevaluativo, no es exigible, lo que sí piden contestar cuando no se adapta a alguno de los puntos de esa normativa. En ese contexto, entonces, tenemos un stakeholder que me está orientando, no obligando, pero que yo tengo que pensar, oye, ¿me subo a esto o no me subo? ¿Ah? ¿Contesto o no contesto? ¿Ah? ¿Ok? Yo creo que esa es como la idea central de cómo el gobierno pasa a ser un stakeholder externo. Ahora, ojo, que en Chile existe lo que se llama la ley del lobby. La empresa está en su derecho a querer conversar con diputados, senadores, ¿no es cierto?, sobre algo que le interesa a la organización desde la perspectiva de lo político. ¿Eh?
La diferencia entre lo político y legal, cuando uno hace un análisis textal, es que lo legal es una ley que ya está. Y por lo tanto no hay nada que hacer, ahí está, ahí está. Lo político es cuando se está discutiendo una ley, cuando está por salir una ley. Y para ello, ¿no es cierto?, la empresa tiene el derecho, como cualquier ciudadano, también a preguntar, oye, ¿cuál es la intención de esta ley?, etcétera. Y en ese contexto, un buen relacionamiento con el gobierno ayuda a que la empresa esté mejor preparada para el futuro respecto a su estrategia de negocio. No Muchas sé gracias. Sí, tenemos por acá otras preguntas. Denme un segundito, nos preguntan. Algunos grupos de interés en vez de stakeholder, o sea, si se puede hablar en términos como de grupo de interés más sí, que stakeholders. Sí. Stakeholders, mire, esa es una muy buena pregunta. No es que yo haya querido colocar el rol de los stakeholders para yo decir, oiga, yo sé inglés, no es esa la idea. Pero es un concepto que es ampliamente conocido en todo el mundo, ¿ya? Y que en mucha literatura, que lamentablemente mucha de ella está solo en inglés, va a aparecer ese concepto. Pero miren, stakeholder, hay dos palabras que se parecen mucho en inglés. Voy a ver si trato de dibujar acá, no se va a ver muy bien probablemente. Hay una palabra que es holders. Holder es el que mantiene, share, participación. Esta traducción es accionista, ¿no? La traducción de esto es el accionista. El shareholders significa accionista para nosotros. Ahora, la palabra stakeholders o stakeholder, como dice ahí, se puede traducir como partícipes sociales, ¿eh? O también se la traduce como grupos de interés, ¿ya? Entonces, en business o en negocio hay palabras, ¿no es cierto?, que se tiende a utilizar más el término anglosajón que el término en español. En general, en una noticia en el diario, en un lenguaje más coloquial, probablemente se conozca más por grupos de interés, ¿eh? O partícipes sociales. A nivel ya más de negocio, se habla más de stakeholders, ¿eh? Y todo el mundo como que entiende de qué se trata. Por eso que traté de darle la definición y recién. Esas son, es como la palabra gobierno corporativo, que viene de corporate governance, que se la traduce de tres formas: gobierno corporativo, gobernanza, gobernabilidad, y no me acuerdo qué otra más, ¿eh? Pero en la práctica, ¿no es cierto?, es corporate governance o gobierno corporativo. Muchas gracias. Fernanda, sí. Sí, tenemos por acá otra. Algunas empresas se certifican para ser mejores para sus stakeholders. Por ejemplo, la ISO 901 y 2015. ¿Aló? La 901, Sí, o sea, perdón, 9001 y la 2015. claro, Esas dos ISO. claro. En general, mira, acá hay una curiosidad muy interesante a quien les interese este tema. Las normas ISO, cuando una empresa, ¿no es cierto?, postula a ella, ¿no es cierto?, y cumple toda la auditoría que corresponde, ¿no es cierto?, y finalmente se le certifica, es como una señal hacia la comunidad y en particular a ciertos stakeholders que esa empresa cumple estándares de calidad de nivel internacional. Por ejemplo, es bien difícil que un cliente consuma un producto y que diga, el compro estas galletas porque la empresa logró tener la ISO 9001. Es muy difícil, ¿no? El consumidor ve otro tipo de cosas. Sin embargo, hay un stakeholder, como puede ser, ¿no es cierto?, un proveedor. O si uno es proveedor de otra empresa, el hecho de que uno esté certificado por 9001 le está dando una cierta garantía a quien recibe mis insumos, mis materias primas, de que está bajo proceso de altos estándares de calidad, ¿eh? Entonces, esa certificación tiene mucho sentido, fundamentalmente para mi gusto, en la relación business to business. Pero no solamente importa a un stakeholder, ¿no es cierto?, que puede ser otra empresa, sino que ahí tenemos otro stakeholder importante que puede ser el gobierno, que al ver
que la empresa tiene certificación ISO, ¿no es cierto?, tiene ya en su mente que es una empresa que tiene buenas características, que tiene buen manejo, que no tiene residuos, que tiene manejo de relaves y cosas por el estilo. Entonces, en ese sentido, la certificación me da la posibilidad, ¿no es cierto?, de generar una especie de certificado o garantía de que estoy alineado. Ahora, si las empresas que contratan, que compran tus productos, tus insumos, por gobierno corporativo, tienen metido en su más íntimo ADN la calidad, la mejora continua, la calidad de sus productos, va a preferir insumos y productos de un proveedor que tenga los mismos valores que yo. ¿Ya? Y en ese sentido, entonces, el que tenga una ISO y yo también, nos hace una conversación mucho mejor. Yo, si tuviera una ISO, dudaría entre comprarle, entre uno y otro, dudaría, ¿no es cierto?, en comprarle a alguien que no está certificado, por ejemplo. Ahora, la novedad que les tengo es la siguiente. Yo le hablé recién de la norma ISO, ¿no es cierto?, que da, que nos permite, ¿no es cierto?, la responsabilidad, de alguna manera, ¿no es cierto?, nos orienta para la responsabilidad social y empresarial. Esa, afírmense, es la única ISO que no te entrega ni un solo certificado. Ni uno. Ni un galvano, nada. Y uno dice, bueno, ¿y para qué está? Precisamente por la definición de la Comisión Europea de lo que es responsabilidad social y empresarial. Es un trabajo voluntario. Si ese trabajo voluntario que tú haces con los stakeholders lo promocionas y le haces marketing a ello, eso es marketing, es promoción, no es responsabilidad social empresarial. Está claro, ¿no? Es súper finito el tema, da para mucha conversa, pero es muy especial, muy interesante. Muchas gracias, Ulises. Y nos vamos, bueno, con una última reflexión que dice por acá. La razón de ser de la empresa es crear valor. Hoy en día, la pregunta clave es ¿cómo generar valor? Para todos los integrantes del grupo de interés. En lo personal pienso que hoy en día la creación de valor, el problema fundamental de las empresas frente a posibilidades similares de acceder a la información y al capital, al menos las empresas que son mi competencia, es la gestión del talento. Son las personas que hoy en día crean valor y generan ventaja competitiva. Con ello, el recurso humano se constituye en un potente integrante del grupo de interés, que adquiere la característica de competencia distintiva que la planificación y dirección estratégica debe necesariamente considerar. Muy buena presentación, dicen por acá. Gracias, profesor. ¿Qué opina usted acerca de eso? Mira, el tema para mí es fascinante, es un tema de los que más me gusta. Verán, uno de los problemas críticos que va a empezar a tener, que ya están empezando a tener algunas organizaciones, son tres. Uno, adquirir talento. Dos, mantener talento. Tres, desarrollar talento. Tremendo ejemplo. Verán, Google está presente en Chile, en Santiago. Cuando Google lanza un aviso de reclutamiento, y esto me conta, ¿sabe cuántos chilenos se presentan para ingresar a un cargo? Aproximadamente 20.000 personas para un puesto vacante. Un puesto de similares características en otra empresa no se presenta dicha cantidad. Uno se hace la pregunta, ¿por qué algunas empresas son capaces de atraer tanto talento y otras no? Bueno, la razón, o una de las razones, es que en general empresas como Google, con todas las variantes que tiene, han logrado demostrar hacia la comunidad que tienen una visión y una misión interesante. Tienen un ambiente de trabajo, un trato con las personas bastante interesante. Ahora, tiene sus bemoles, pero bueno, en general. Entonces, ¿qué hace? Los valores corporativos de Google, la forma de ser y hacer de Google, interpreta o está muy asociado a las motivaciones de gente que hoy día tiene mucho talento, pero que quiere compartirlo en una empresa que valga la pena, que tenga sentido el trabajo que va a hacer. Y estamos hablando de personas que no solamente están buscando dinero o remuneración
o un buen sueldo. Es legítimo, ¿no? Sino que están pensando en desarrollarse en una organización que le permita a él explotar con todo lo que tiene. ¿Ah? Perdonen la palabra explotar, pero como desarrollar todo lo que tiene adentro. Están buscándome. Y hay organizaciones hoy día que están muy preocupadas de generar medio ambientes de trabajo en los cuales las personas que se integren puedan efectivamente desarrollarse como profesionales, como personas y como individuos de esta sociedad. Uno dice, bueno, ¿y qué es con esto? Bueno, que si tengo un conjunto de personas con esas características y tengo una heterogeneidad, y entre paréntesis, buscan estas empresas, distintas edades, distintas formaciones, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Cuando está esa diversidad, hay un caldo de cultivo sabroso para la innovación. La innovación se hace con y a través de las personas, con y a través del talento. De tal manera que las compañías que cada vez se preocupan más de la gestión de las personas, adquirir, retener y mantener talento, que voy a hablarle ahora de ese tema, hoy día se dan dando cuenta que al incorporar gente talentosa, se genera al interior un clima organizacional bastante positivo. Clima organizacional que apuntala a una cultura organizacional innovadora. Y si ella es innovadora, está dándole de plano al gran desafío de la organización moderna, que es cómo crecemos, cómo creamos nuevo valor a nuestros clientes. Ese cómo se responde al interior, porque el 55% del logro de la ventaja competitiva se debe a lo que tienes al interior. Y si al interior tienes talento, la respuesta probablemente te ayude a conseguir esa ventaja competitiva. No sé si más preguntas Muchísimas tenemos. gracias. Sí, bueno, logrando una estrategia de ventaja competitiva, dice acá, muy buena charla, muy inspirador, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hablaba mucho acá de que se le agregaba el valor, motivación, gracias Sí. nos dicen. Así que Sí. bueno, darle las gracias a usted Quis- por esta exposición tan interesante que han salido Fernanda, muchas preguntas, ¿sí? Fernanda, quisiera, o sea, terminar, si tú me das, darle Sí, unas palabras para la gente que me está escuchando hoy día, sí, ojalá claro, les ayude, ¿eh? A la gente. sí, claro, adelante. Estimados participantes que han estado conmigo este día, estas palabras son especialmente para ustedes. ¿Eh? No olviden el valor de la visión. La visión es lo que la empresa, cómo espera la empresa ser reconocida en el futuro. Pero voy a dejar de hablar un ratito de la empresa. Voy a hablar de ti. ¿Qué visión tienes tú de futuro? ¿Cómo quieres ser percibido tú en 5 años más? ¿Cómo quieres ser percibido en 10 años más? Fíjate que una pregunta típica que hacen en un proceso de selección de personal es de persona el siguiente. ¿Cómo te ves tú o dónde te ves tú en 5 o 10 años? Mi invitación final es, frente a la construcción de una posible respuesta, que ojalá ya la tengan, vayan pensando. Y cuando les toque llegar a niveles en que tengan poder de decisión, no olvidar, considerar no solo al cliente, sino que también al conjunto de grupos de interés que esperan algo de ti. Eres el futuro líder de este país. Eres el futuro gerente o espero de alguna institución pequeña, grande, mediana, whatever, no importa. Lo que sí tengo claro algo, la gente va a estar esperando de ti algo que a lo mejor yo no alcancé a hacer. Su tarea es continuar y trabajar para que justamente logremos una mejor sociedad. Y una mejor sociedad es aquella donde existen empresas que no solamente están para servir al accionista, sino también para servir a todos en nuestra sociedad. Muchas gracias, te deseo lo mejor. Muchísimas gracias, Ulises. Bueno, acá todos nos comentan que estuvo muy productiva el conversatorio, que muchas gracias, que aprendiendo y sacando lo mejor, la experiencia, así que le agradecemos el haber estado hoy día con nosotros y también le agradecemos a todos los participantes que hicieron todas sus dudas y consultas en nuestros chats de Facebook, tanto como de Zoom. Y también, bueno, darles las gracias y comentarles que pueden seguir viendo nuestros conversatorios
y actividades en nuestro sitio web y comentarles también que este mismo quedó grabado, por tanto lo pueden volver a reproducir tanto en Facebook como en YouTube porque se va a subir prontamente a nuestro canal de la universidad. Así que le doy las gracias, Ulises, por estar hoy con nosotros. No sé si quiere decir algunas últimas palabras antes de dar el cierre de este conversatorio. No, muchas gracias nomás y muchas gracias y a disfrutar el viaje, por favor, a tratar de participar en procesos innovadores. Ánimo, vamos a salir adelante de todo lo que estamos pasando, se esperan grandes cosas para todos nosotros y lo único que les deseo es que participen activamente del rol que van a tener que asumir cuando llegue su momento. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Nos vemos en una nueva ocasión más adelante y gracias a todos los que participaron el día de hoy.